gracias a Dios porque una vez más nos permite poder estar acá, finalizando un año más que Dios nos regala. Le damos la gloria y la honra a Él porque nos permite poder estar aquí todavía, edificándonos de su palabra y hablando de su evangelio, de nuestro Señor Jesucristo. Te invito, mi hermano, a que nos pongamos de pie, abramos nuestras Biblias y vayamos al Nuevo Testamento, en Colosenses, en el capítulo 3, versículo del 5 al 10. Colosenses, capítulo 3, versículo 5 al 10. El tema de esta tarde, hermanos, es ser diferentes. ¿Lo tenemos, hermanos? Amén. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y su Santo Espíritu. Dice: haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impurezas, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Gloria al Señor. Pueden sentarse, mis hermanos. Hermanos, ser diferentes es el título de hoy de este estudio. Hablando un poco sobre esta carta del apóstol Pablo a los Colosenses, hermanos. Esta es una iglesia de que Pablo no fundó, pero sin embargo escribió esta carta. Posiblemente, hermanos, esta carta la escribió por Epafras, quien era el líder o el ministro de esa iglesia de Colosas. Pero él escribía esta carta a los colosenses, hermanos, porque también, hermanos, a esta iglesia de Colosas llegaban muchos maestros falsos que enseñaban doctrinas falsas. Por lo tanto, Pablo escribió esta carta para poder corregir esas enseñanzas falsas y para enseñarles a los colosenses cómo vivir en santidad, y también le enseñaba la doctrina verdadera, que es el fundamento que les hablaba sobre Jesucristo. Porque en ese momento, hermanos, como habían maestros falsos, ahí en Colosas hacían a un lado el evangelio de Jesús, porque no creían en él. Por lo tanto, hermanos, se estaba convirtiendo en herejías, y por ello el apóstol Pablo escribía esta carta para poder llevar esa verdadera doctrina que es la base de nuestra salvación, que es Jesucristo. Pero ahora, hermanos, entrando en contexto de nuestro tiempo, estamos finalizando un año, gracias a Dios por ello, y si Él nos permite poder vivir un año más, hermanos, vamos a seguir adelante. Y el día martes, nuestro pastor, al final del culto, él decía que si tenemos propósitos para el otro año, que uno de los propósitos sea que ya no seamos igual, que seamos diferentes, ¿sí? Por ello, hermano, yo titulé este sermón de hoy: ser diferente. Porque la iglesia, hermanos, la iglesia está conformada por personas que viven diferente al mundo, personas que hacen la diferencia, ¿sí? Personas que llevan una vida nueva. Por ello, hermano, la iglesia siempre va a hacer la diferencia. Usted y yo debemos de ser diferentes al mundo. Por ello, hermano, pero el problema es que muchas veces, hermano, bien sabemos que en las iglesias, hablando generalmente, en las iglesias, hermano, la iglesia está llevando el mundo a los templos. Y las personas, la iglesia como iglesia, se están comportando, hermanos, como personas que no han sido transformadas. Por ello, hermano, es necesario que en este final de año, que cuando estemos de rodillas pidiéndole a Dios y poniendo nuestras metas y propósitos en la mano de Dios, el propósito, uno de los propósitos principales debe de ser que debemos ser diferentes. Que sea Dios que nos ayude a ser diferentes. Que sea Dios que nos ayude a hacer la diferencia. Porque nosotros hemos sido apartados por Dios para ser diferentes al mundo.
Porque usted y yo ya no pertenecemos al mundo, somos diferentes al mundo. Pero sin embargo, hermanos, es necesario de que verdaderamente lo hagamos. Como le digo, el problema es eso. La iglesia está presente, pero la iglesia, hermanos, se está mezclando con el mundo. Y la iglesia aún se sigue comportando como antes era. Por ello, hermano, uno de los principales propósitos para nuestra vida, como hijos de Dios que somos, debe de ser, hermanos, que seamos diferentes el próximo año. Amén. Que cada vez nosotros busquemos la presencia de Dios. Que seamos mejores hijos, ¿sí? Obedientes, y que estemos siempre dispuestos a servirle a Él en todo momento. Pero eso, hermanos, solo lo podemos hacer si verdaderamente hacemos la diferencia, si buscamos ser diferentes. Como punto número 1, hermanos, nuestros caminos tienen que ser diferentes. La vida secular y la vida cristiana, hermanos, son dos caminos muy diferentes. Los dos, hermanos, los dos caminos tienen principios, las cuales, hermanos, las personas son identificadas, ¿sí? Se puede ver, hermano, en la conducta de la persona, si una persona vive secularmente o vive como hijo de Dios. En la conducta, en el comportamiento, en cómo habla, cómo hace las cosas, todo eso, hermano, se ve reflejado en el carácter de la persona, ¿sí? Y ahí podemos notar, hermano, si una persona lleva una vida secular o lleva una vida cristiana. Pero en Efesios, hermanos, en el capítulo 4, versículo 22 nos dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, ¿sí? Como les decía, hermanos, hay dos clases de vida, hay dos caminos. La vida secular y la vida cristiana. La primera clase de vida, hermano, que es la secular, es la que ha venido marcando la vida de todo humano desde que Adán cayó allá en el Edén. Cuando Adán desobedeció a Dios, hermanos, él rompió el vínculo que tenía con Dios. Él fue separado de la gloria de Dios por haber desobedecido la palabra de Él. Por ello, hermano, ahora todo ser humano que nace con esa herencia, estar separado de Dios. Y eso le inclina, hermano, a que viva una vida secular, un camino errado, que busque siempre hacer el mal, que no busque la presencia de Dios. Porque cuando una persona nace, es ignorante de las cosas de Dios, ¿sí? Por ello, hermano, este es el camino, y por eso decía el apóstol Pablo, que en cuanto a la pasada manera de vivir, despojado del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Esa era nuestra situación antes de venir a Cristo Jesús. Nosotros, hermanos, éramos, como le digo, estábamos apartados de la presencia de Dios. Nosotros no teníamos las promesas de Dios, porque no le conocíamos todavía, ¿sí? Pero sin embargo, que dice que también estaba viciado conforme a los deseos engañosos, ¿sí? Porque todo lo que la persona secular hace, hermano, todo lo que hace esta persona, hermanos, es temporal, se engaña a sí mismo, ¿sí? Porque todo lo que tiene, todo lo que hace, para él lo hace sentirse feliz, lo hace sentir bien. Pero todo lo que tiene y todo lo que hace aquí en este mundo, hermanos, va a llegar a su fin. Un día ya no lo va a tener. Por ello, hermanos, se está engañando a sí mismo. Pero sin embargo, hermanos, la otra clase de vida, que es el camino diferente, es la vida en Cristo Jesús. Amén, así es. Porque ahí, hermano, todo lo que la persona haga espiritualmente va a ser eterno, ¿sí? Si busca de la presencia de Dios, hermanos, eso va a perdurar hasta que estemos allá con Cristo Jesús. Amén. En los cielos. Va a ser para siempre. Y esta segunda clase de vida comienza cuando nosotros oímos el Evangelio de Jesucristo, cuando nosotros reconocemos que Él murió por nosotros, ¿sí? Es ahí donde nosotros hacemos conciencia y decimos que la vida que tenemos ya no nos pertenece a nosotros, sino que la vida nuestra que tenemos le pertenece a Cristo Jesús. Amén. Porque Él fue quien se entregó por nuestros pecados. Él fue quien murió por nuestra vida, ¿sí? Por ello, hermano, es ahí donde verdaderamente retomamos el camino correcto,
¿sí? El camino diferente es lo que hace la diferencia. En Romanos, en el capítulo 6, hermanos, versículos 10 y 11, nos dice: porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todos, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. He aquí, hermano, cuando verdaderamente nosotros tomamos el camino diferente, cuando dejamos la vieja vida y optamos por la nueva vida en Cristo. Ahí, hermano, cuando nosotros, usted y yo, hacemos morir al pecado, ahí, y vivimos para Dios, es ahí donde nosotros iniciamos un nuevo camino, un camino diferente del cual nosotros veníamos, ¿sí? Por ello, hermanos, nuestros caminos tienen que ser diferentes. Hay muchos allá afuera que todavía están viviendo una vida errada porque no conocen de Dios, o más bien, como le digo, no quieren de Dios. Porque la palabra de Dios es anunciada. El Evangelio de Jesucristo es anunciado por todo el mundo. Pero aún las personas ignoran a Dios. No quieren conocer a Dios. Porque piensan que están bien. Porque piensan que no necesitan de un Dios. Pero usted y yo sabemos, hermano, que aunque tengamos todo el dinero del mundo, sin Dios no somos nada. Amén. Aunque tengamos todo lo material en nuestras manos, sin Dios no somos nada. Pero eso ahora nosotros lo comprendemos, hermanos. ¿Por qué? Porque nosotros ahora ya conocimos a Cristo Jesús. Nosotros sabemos que Él es todo para nosotros. Amén. Pero por ello, hermanos, es necesario de que usted y yo tomemos la decisión de ya no seguir viviendo como antes vivíamos, sino que llevemos un camino diferente ahora adelante. ¿Sí? Que ahora, hermanos, dejemos de hacer lo que hacíamos en nuestra vida pasada, para que ahora vivamos para Dios. Porque es lo que nos decía la palabra de Dios en el capítulo 6 de Romanos, en el versículo 11. Así también vosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Lo que usted y yo ahora debemos de hacer, hermanos, es vivir verdaderamente para Cristo. ¿Sí? Es lo que debemos de hacer, vivir para Él. Porque nuestras vidas, hermanos, le pertenecen a Él. Y nosotros hemos sido creados para la gloria de Él. Amén. Para alabarle, para amarle, ¿sí? Para servirle. Claro. Para ello hemos sido creados, Amén. hermanos. Por lo tanto, hermanos, nosotros estamos en el camino correcto. Claro. Pero no nos confiemos, hermanos, porque muchos en las iglesias pueden decir: aquí estamos firmes, aquí estamos alabando a Dios, estamos sirviéndole a Dios. Pero sin embargo, muchas veces sabemos, hermanos, que en las mismas iglesias está el mundo, ¿sí? Porque están practicando lo mismo que el mundo hace. Aún, hermanos, las personas, como le decía, los creyentes se están comportando como personas que aún no han sido transformadas. Porque todavía hay disensiones, hay divisiones, ¿sí? Hay iras entre los hermanos. Entonces, hermanos, eso pertenece a nuestra vida vieja. Y nosotros estamos llevando una nueva vida. Hemos tomado un camino diferente. Por lo tanto, debemos de vivirlo como Cristo desea que lo vivamos. ¿Sí? Por ello, hermano, uno de los motivos que le decía, propósito que tenemos para esta vida, para este próximo año, debe de ser, hermano, que seamos diferentes. Ser diferentes, que uno de ellos era: nuestros caminos tienen que ser diferentes. Ahora, como punto número 2, hermanos, el propósito y la visión de nuestra vida tiene que ser diferente también. Si hemos tomado un camino diferente, nuestros propósitos y nuestra visión debe de ser diferente al mundo. En Colosenses, en el capítulo 3, siempre, hermanos, el versículo 1 al 3 nos dice: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira a las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. ¿Sí? Hermanos, el propósito y la visión del mundo está enfocada en lo terrenal, ¿sí? En las cosas de este mundo. Y la mayoría de las personas que llevan una vida secular, hermano,
su mayor propósito son, hermanos, las riquezas, las vanidades, las posesiones materiales, las posiciones sociales. Todo ello es terrenal, ¿sí? Si usted no recuerda, hermano, cuando llevábamos una vida secular, nuestro principal objetivo era eso, ¿sí? Ser unos profesionales, tener una casa, tener un carro, tener una familia, tener cosas materiales. Todo nuestro propósito, nuestra visión estaba enfocada, hermano, en las cosas de este mundo, ¿sí? Todo estaba enfocado en las cosas de este mundo. Pero como le digo, hermano, nuestro propósito y nuestra visión debe ser diferente, ¿sí? Como decía aquí, hermano, Colosenses, en el versículo 2, poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, ¿sí? Nuestro propósito y nuestra visión siempre debe estar dirigido hacia arriba, porque arriba está nuestro Dios. Allá Él nos está esperando, hermano. Por ello, todo lo que nosotros hagamos, todo nuestro esfuerzo, hermano, debe ir dirigido viendo siempre hacia arriba, ¿sí? Esto no quiere decir, hermano, que vamos a dejar de trabajar, que vamos a dejar de ser responsables, sino que, hermano, aparte de hacerlo, nuestro mayor propósito y nuestra mayor meta siempre debe estar en las cosas de allá arriba. Amén. ¿Sí? Que nuestro mayor esfuerzo, hermano, sea para Dios. Que todo lo que hagamos sea para Dios, ¿sí? Eso debe de ser para nosotros. Porque nuestra visión no tiene que estar puesta aquí en la tierra. Nos dice Mateo, hermanos, capítulo 6, versículo 31 y 33, nos dice: no nos afanéis, pues, diciendo qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos. Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe de qué tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Sí? Aquí, claramente, hermanos, la palabra de Dios nos dice que no nos afanemos por las cosas de este mundo, que no nos preocupemos qué vamos a comer o qué vamos a vestir. Sabemos que Dios es grande en misericordia y grande en amor. Amén. Si Él alimenta a los pajaritos, hermanos, ¿por qué no nosotros si somos hijos de Dios? Claro. ¿Sí? Él sabe lo que nosotros tenemos necesidad. Amén. Él va a suplir todas nuestras necesidades. Gloria a Dios. Pero necesario es, hermano, de que usted y yo también nos comportemos como verdaderos hijos suyos. Que le sirvamos a Él, que le amemos a Él de corazón, de verdad. Que no solo le digamos a Él que le amamos solo de labios, sino que también que lo demostremos con nuestros hechos. Amén. ¿Sí? Con nuestro comportamiento, ¿sí? Por ello, hermanos, no debemos de preocuparnos si nosotros hacemos de Dios nuestra prioridad. Si nosotros ponemos a Dios en primero en todo, entonces Él se va a encargar, hermanos, de que usted y yo, de que Él nos dé de todo lo que nosotros necesitemos. ¿Sí? Él es así, hermano. Cuando Él bendice grandemente. Amén. ¿Sí? Así es. Él bendice abundantemente. Sí, amén. Por ello, hermanos, es necesario de que primero usted y yo debemos de poner los propósitos y nuestra visión en las cosas de allá arriba. Amén. Pero ¿cómo vamos a lograr esto, hermanos? ¿Cómo lo vamos a lograr? Decía, hermano, el versículo 5 que leíamos de Colosenses, al versículo 7 dice: hacer morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impurezas, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivías en ellas. Aquí, hermano, claramente nos dice de que debemos de hacer morir pues lo terrenal, ¿sí? Esta es una palabra, hermanos, muy fuerte, porque aquí nos está sugiriendo que nosotros controlemos estos pecados, porque aquí los pecados que estamos leyendo, hermanos, prácticamente son pecados sexuales, cosas por las cuales, dice la palabra de Dios, viene la ira de Dios, ¿sí? Por lo tanto, hermanos, pero aquí nos dice que no suprimamos estos pecados, sino que más bien los eliminemos, que los exterminemos. O sea, hacer morir todo lo terrenal, ¿sí? ¿Por qué, hermano? Porque todos estos pecados que acabamos de leer, hermanos, son cosas
de nuestra vida pasada, ¿sí? Pertenecen a la vieja vida que nosotros llevábamos, ¿sí? Pero ahora usted y yo llevamos un camino diferente, llevamos una vida diferente. Por lo tanto, todo esto ya no debe de existir para nosotros, ¿sí? Todo esto ya no debe de existir. Pero usted puede decir, hermano, pero es que yo no estoy en ninguna de estas cosas. Por ejemplo, que son la fornicación, las impurezas, las pasiones desordenadas, los malos deseos, avaricias. Y todo esto, hermano, puede decirse que, como le decía, son pecados sexuales. Usted puede decir, yo no he caído en eso todavía, o no voy a caer. Pero el apóstol Pablo agrega en el versículo 8 y el 9, pero dice, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas que son la ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndonos despojado del viejo hombre con sus hechos. ¿Sí? Anteriormente, hermanos, estábamos hablando de pecados, por decirlo así, de peso, ¿verdad? De que, como decía la palabra de Dios, por las cuales viene la ira de Dios, ¿sí? Y ahora en estos otros dos versículos, hermanos, que hemos leído, hay una serie de pecados que posiblemente podemos decir que no son tan malos, ¿verdad? Porque dice que son, dejar, dice, vosotros todas las cosas como la ira, el enojo, la malicia, la blasfemia, las palabras deshonestas de vuestra boca. Dice que no mitamos los unos a los otros, ¿sí? Pero son cosas, hermanos, que también son pecados. El pecado no, como le digo, no tiene magnitud, no es ni grande ni pequeño. Pecado es pecado, y por lo cual, si cometemos pecado, la ira siempre va a venir de parte de Dios si estamos en pecado. Por ello, todas estas cosas debemos hacerlas morir en nuestra vida, porque ahora tenemos una visión diferente, estamos en un camino diferente. Por ello, hermano, todo esto debe de morir en nuestra vida, ¿sí? Pero son las cosas en las cuales muchos caemos. Por ejemplo, en la ira, en el enojo, son cosas que se dan, hermanos, así, como le digo, comúnmente, ¿sí? El que mintamos también se da mucho, ¿sí? Porque no podemos negar que en algún momento mentimos, ¿sí? Por ejemplo, hermano, lo que siempre se dice, ¿verdad? Que cuando llegan a nuestra casa, tocan la puerta y llega el cobrador y dice, ¿quién es el cobrador? Decirle que no estoy, le dicen, ¿sí? Entonces, hermanos, de alguna manera siempre mentimos, siempre fallamos, siempre nos enojamos por algo, siempre la ira toma posesión de nuestra vida, ¿sí? Pero todo esto, hermano, pertenece a la vida pasada, a la vieja vida que antes teníamos. Ahora nosotros llevamos una nueva vida. Esto no debe de existir. Pero esto, hermanos, lo vamos a lograr si verdaderamente nuestra visión, nuestros propósitos están puestos allá arriba, allá donde está Jesús. Porque, ¿por qué va a ser así, hermanos? Porque si nuestro propósito y nuestra visión está allá arriba, entonces todo lo que nosotros hagamos va a ser para agradar a Dios. Amén. ¿Sí? Todo lo que nosotros hagamos es para servirle a Él, para amarle, para quedar bien con Él, ¿sí? Por ello, hermanos, solo así lo vamos a poder lograr si hacemos morir verdaderamente todos estos pecados. Ahora, hermanos, como punto número 3, dice, nuestras actitudes como hijos de Dios tienen que ser diferentes también, ¿sí? El versículo 10 nos dice, hermanos, del capítulo 3 de Colosenses, y revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen de lo que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Nuestra actitud como hijos de Dios tiene que ser diferente. Y revestidos del nuevo, dice. Aquí, hermano, nuestra actitud debe de ser de que usted y yo queramos parecernos más a Jesucristo, en su carácter. Esa es la actitud que debemos de tener, ¿sí? Ser diferentes, parecernos más a Jesucristo. Y lo podemos ver, hermanos, cómo podemos distinguir a una persona que ha cambiado. Por ejemplo, hermano, cuando una persona anda ropa sucia, rota, y viene y va a su casa y se cambia, se pone ropa nueva, entonces cuando lo vemos la próxima vez, lo vemos de diferente forma, porque ya se cambió, ya se quitó aquella ropa sucia, aquella ropa rota que tenía, ¿sí?
pero ahora la vemos con una ropa nueva, hermanos. Entonces es así como usted y yo debemos de tener esa actitud, de hacer ese cambio radical, ¿sí? Porque dice más adelante, hermanos, el cual conforme a la imagen del que lo creó, que es Jesucristo. Aquí, hermano, Pablo está haciendo una referencia allá al Antiguo Testamento, que es en Génesis, en 1:27, donde dice que Dios creó al hombre a semejante suyo, ¿sí? Como le decía, hermano, cuando nosotros nacemos, nosotros venimos con esa herencia de Adán, que es imagen de Dios. Pero ahora, hermanos, nosotros tenemos a Jesucristo, que es el nuevo Adán, la nueva imagen, y es como Él, como usted y yo debemos de parecernos a Jesucristo, ¿sí? Parecernos en su carácter. Sabemos que Él, cuando vino aquí al mundo, hermanos, nos enseñó de cómo vivir, de cómo poder hacer y poderle servir a Dios, ¿sí? Por ello, hermano, usted y yo, la actitud nuestra debe de ser de poder llegar a ser como Cristo Jesús. Amén. Esa es la meta, ese es el objetivo, de poder llegar a ser como Cristo Jesús. Y esa es la actitud que debemos de tener, querer hacerlo, querer ser diferente ahora, ¿sí? Porque no podemos decir, hermanos, de que estamos viniendo a la iglesia y no vamos a dar ningún cambio, no van a ver nada diferente en nosotros, no se puede, sino que en nuestra vida tiene que haber algo diferente siempre. Amén. Y decía más adelante, hermanos, versículo 10, y el cual conforme a la imagen de lo que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Hermanos, ahí usted y yo, como hijos de Dios que ahora somos, nuestra actitud debe de ser de conocer cada día más de nuestro Dios. Amén. De conocerlo, de llegar a ese conocimiento, de conocerlo tal como Él es, ¿sí? De interesarnos en Él cada día más, ¿sí? A mí me pasaba antes, hermanos, de que cuando yo leía la palabra de Dios al principio, yo no le entendía. Yo podía leer quizás toda la Biblia, pero yo no le entendía mucho la Biblia, y más el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento me confundía bastante, no le podía entender. Pero conforme iba creciendo espiritualmente, hermanos, y le pedía a Dios que me ayudara a entender su palabra, comenzaba a entenderla, comenzaba a hallarle gusto. Y cada vez, hermanos, que yo leía la Biblia, entonces yo me daba cuenta quién era Cristo Jesús, quién era Dios, ¿sí? Y ahí cada vez, hermanos, yo me interesaba por conocer más de Él, ¿sí? Y esa debe ser nuestra actitud hoy en día para nosotros. Amén. Conocer cada vez más de Él, conocerle cómo es Él, conocerle, porque aquí en la palabra de Dios lo podemos conocer todo a Él, cómo es Él grande en misericordia, cómo Él es el amor de Dios. Todo eso lo podemos conocer aquí, hermanos. Por ello, nuestra actitud y nuestro interés debe de ser, hermanos, siempre el querer conocer cada día más de nuestro Dios. Amén. ¿Sí? Y en 2 de Corintios, en el capítulo 5, versículo 17, nos dice, hermanos, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Aquí, hermano, está bien claro que toda persona que está en Cristo Jesús tiene que haber cambios en nuestra vida. Amén. Pero aquí, hermanos, hagámonos unas preguntas. ¿Qué cosas viejas nosotros hemos dejado? ¿Y qué cosas nuevas nosotros ahora tenemos en nuestra vida? ¿Sí? Hermanos, debemos de ver nosotros mismos esa diferencia, ¿sí? Porque si no hemos visto diferencia en nuestras vidas, entonces todavía estamos viviendo como nuestra vida pasada, ¿sí? Pero si hay cosas buenas, si hay cosas nuevas en nuestras vidas, entonces significa que verdaderamente, hermanos, estamos caminando firmes en este camino que hemos tomado, ¿sí? Y eso debe de ser siempre, hermano, que usted y yo nos mantengamos siempre, ¿sí? Porque podemos ponernos propósitos, podemos ponernos metas de hacer muchas cosas, pero muchas veces, hermanos, no logramos cumplirlas. Porque yo creo que cada año siempre pasa lo mismo, ¿verdad? Cada fin de año, cada inicio de año, siempre toda persona se propone propósitos, pone metas y visiones para cumplir el próximo año.
Pero la cosa es no solo ponernos metas, no solo ponernos propósitos, sino que el llegar a cumplirlos. Más, hermanos, si se trata de Dios, ¿sí? Porque si nosotros prometemos hacer algo y no lo cumplimos, después Dios va a demandar eso, ¿sí? Dios lo va a demandar. Si nosotros prometemos hacer un cambio y no lo hacemos, Él lo va a demandar, ¿sí? Por ello, hermanos, es necesario que verdaderamente, si de verdad nos ponemos propósitos, debemos de cambiar verdaderamente. Amén. Y para finalizar, hermanos, una de las cosas que también el apóstol Pablo agrega sobre las cosas que debemos de cambiar y de quitar sobre nuestras vidas. Dice Efesios 4, 31 y 32, dice: quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes dice: sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonaos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Estas son las actitudes, hermanos, que debemos de tener, ¿sí? Imagínense, de quitarnos todas estas cosas, la amargura, el enojo, la ira, ¿sí? No pueden haber cristianos amargados, hermano. No puede haber. Verdaderamente no puede existir un cristiano amargado. Porque si tenemos a Cristo Jesús, debemos de estar gozosos. Si creemos en un Dios vivo, debemos de estar felices, ¿sí? Porque sabemos que un día vamos a vivir para siempre, ¿no? Dice que allá no va a haber tristeza, ya no vamos a llorar, ¿sí? Por ello, hermano, no debe de existir un cristiano amargado. No puede haberlo, y mucho menos enojado, que esté gritando, ¿verdad? Todas esas cosas deben desaparecer. Esta actitud debemos de tener, hermano. Quitamos esas cosas que a Dios no le agrada. Más dice la palabra, antes de ser benignos, ¿sí? Debemos de ser buenos unos con otros, misericordiosos, dice, perdonados unos con otros, ¿sí? Debemos de perdonarnos unos con otros. Pero es lo que más cuesta hoy en día, perdonarnos. ¿Sí? Pero cuando no perdonamos, hermanos, entonces estamos demostrando que no amamos a Cristo Jesús, ¿sí? Cuando no perdonamos, estamos demostrando que no amamos a Cristo Jesús, porque Él dice que Él nos perdonó a nosotros. Y si nos perdonó es por amor que Él nos tiene a nosotros, ¿sí? Y así como Él nos perdonó a nosotros, así debemos nosotros perdonar a los demás, por el amor de Jesucristo. Por ello, hermanos, todas estas cosas, hermanos, debemos de cambiarlas. Y verdaderamente, hermanos, es bueno que nos pongamos propósitos y visiones en nuestras vidas, ¿sí? Pero lo principal, hermanos, es ser diferente. La iglesia siempre tiene que ser diferente al mundo, porque Dios nos ha rescatado de ese mundo perdido, y usted y yo debemos de luchar, hermanos, en este mundo maligno y perverso, para que toda aquella persona que no conoce a Jesucristo ya llegue a conocer. Así que, hermanos, cerramos nuestros ojos y damos gracias a nuestro Dios. Gloria al Señor. Decimos: Padre, gracias le damos, Señor,